Y ya estamos de vuelta en página 13 con Carlos Gajardo, Juan Francisco Gali. Carlos nos propone conversar de algo que está relacionado con el primer bloque también, procultura, la corrupción y lo que ha estado ocurriendo últimamente de un caso que a todas luces está recién partiendo. Ahora los tiempos de la justicia, Carlos, son lentos, ¿no? A tu modo de ver. O sea, te lo pregunto aprovechando porque está dando vuelta, te voy a escribir. El caso Monsalve, ¿por qué se extiende el plazo de investigación cuando ya más o menos como que todos sabemos lo que ocurrió, los videos, lo hemos visto todo? Vamos a ver qué pasa con el caso Monsalve, ¿no? Porque ahí se acaba el plazo, entiendo que a mediados de junio, así que vamos a ver si es que la Fiscalía decide ampliar o solicitar una ampliación, o la defensa lo puede hacer también, o ya derechamente llevarlo a juicio. Yo creo que ese caso, al menos en la arista delito sexual, está bastante agotada la investigación. Vamos a ver qué es lo que sucede, y efectivamente la señal de la Corte es que en este caso él tiene el derecho a esperar su juicio en libertad. No se pronuncia, dice que le parece bien que están los antecedentes respecto a la participación, pero claro que puede esperar el caso en libertad. Y el caso Procultura todavía no se ha formalizado ni a la raíz, ¿por qué? Eso efectivamente llama un poco la atención, sobre todo si uno lo compara con los demás casos convenios que se iniciaron más o menos coetáneamente, ¿no? Recordemos que los casos convenios explotan a partir del caso de Democracia Viva, ¿no es cierto? Justamente en la región de Antofagasta, y a partir de ahí comienza la sospecha de si pueden haber otros convenios en la misma situación y se empiezan a investigar a las distintas fundaciones en todo el país. Pero ya hay varios casos que están muy avanzados. El mismo caso Democracia Viva, que tiene a personas en prisión preventiva, una diputada desaforada, que acaban de confirmar el arresto total en la región de la Araucanía, el caso Manicure, ¿no? También con otro diputado desaforado, el caso Policia en Concepción. Es decir, hay casos que están mucho más avanzados que el caso Procultura, con niveles, diría yo, de investigación que debieran estar avanzando más o menos a la par. En el caso Procultura hay que tener presente que, y esto siempre ralentiza una investigación, que el caso lo comenzó a investigar otro fiscal, el fiscal Carlos Palma de Coyhaique, ¿no? Así fue. Y el fiscal Carlos Palma salió mencionado en el caso Hermosilla, fue suspendido de sus funciones, pasó la causa a Cooper. Cooper no alcanzó a tener la causa un año, por ahí 8 meses, 10 meses, y actualmente pasa a un tercer fiscal, lo que es evidentemente una situación un tanto anómala. Yo quería comentar también, porque nuestro anterior programa fue el jueves pasado, entonces no alcanzamos a comentar la resolución de la Corte. Habíamos advertido, yo lo había dicho, que era un recurso que podía ser acogido, ¿no? Porque efectivamente la situación de Josefina Uneus, su único vínculo finalmente con el caso es que es la ex señora de Alberto Larraín, y por lo tanto ese no es un antecedente suficiente para pincharle el teléfono. La Fiscalía solicita esta interceptación pensando que ese teléfono es de Alberto Larraín, tiene un antecedente para eso, ¿no es cierto? Que ese teléfono aparecía en un informe de DICOM, no en el informe de la compañía de teléfono. Y esto es lo que le reprocha la Corte: una vez que comienzan a escuchar el teléfono y se dan cuenta que no es Alberto Larraín, sobre todo porque es la voz de una mujer y no la voz de un hombre, la ley le obligaba en ese momento a que inmediatamente esa interceptación cesara. Y eso no pasó, siguieron escuchando 60 días y luego dicen, mire, a partir de lo que escuché, quiero que me amplíen la investigación, la escucha por 60 días más. Entonces la Corte le reprocha, le dice, mire, usted debió haber cesado esa investigación inmediatamente. Y yo tiendo a pensar que es una resolución correcta, que la interceptación fue efectivamente errónea y que debió haber cesado. El punto es que creo, y déjame hacer un comentario previo a esto, estas causas con alto impacto público y político generan efectivamente una desmesura en el actuar, que yo creo que es negativa para las investigaciones. ¿De la desmesura en los fiscales? En todos. Ya. En todos. Y esto lo digo porque me tocaron causas con alto impacto mediático y político, y yo creo que una de las cosas más importantes que tiene que tener la Fiscalía y los jueces es intentar, en algo que es muy difícil, hacer abstracción de eso, ¿no? O sea, mantenerse pensando que esta es una causa normal y yo debiera actuar como si fuera una causa normal, con lo muy difícil que es. Y lo digo porque al fiscal Cooper primero se le criticó
por la centro-derecha, ¿no es cierto?, diciéndole que no estaba haciendo nada en la causa, Que estaba muy que lento. estaba muy lento, ¿no es cierto? Y él efectivamente le da un impulso importante. Ya hemos comentado que hace solicita una cantidad de interceptaciones muy grande, y qué sé yo, y logra recopilar una gran cantidad de información, y ahora empieza la crítica por el otro lado, ¿no es cierto?, por la centroizquierda, a decir que el fiscal Cooper está desatado investigando. Entonces, la Fiscalía tiene que mantener esa mesura, pero también la tiene que mantener los tribunales, ¿no?, que son los que tienen que estar con los ojos encima de la Fiscalía. ¿Por qué lo digo? Porque compartiendo que me parece un error la interceptación al teléfono de Josefina Uneo y que eso debe haber sido inmediatamente terminado, me parece desmesurado el fallo en cuanto compara estos hechos con finalmente la forma en que se actuaba la policía en dictadura, ¿no? Sí, Lo dice la Corte en tiempos pasados, en tiempos pretéritos. Eso fue ¿no? como Pero un- está haciendo fue como un alusión a la gustito, dictadura. ¿no? Yo fíjate que lo encuentro súper injusto con el fiscal Cooper por una parte, porque te está haciendo casi una imputación de que Sí. estás actuando Sí, como po, se actuaba en sí. dictadura, ¿no? Lo encuentro injusto porque me parece que el fiscal Cooper, concediendo que puede haber cometido errores, está haciendo su pega. Y es un persecutor, tiene que hacer su pega. Pero también lo encuentro injusto con lo que pasó en dictadura. O sea, pensar que este tipo de cosas eran las que pasaban en dictadura Que no también me había parece Estado de que es Derecho. banalizar Claro. la dictadura, ¿no? O sea, la dictadura pasaban cosas mucho más graves que esta. Entonces, me parece que hay poca mesura en lo que hace la Corte de Apelaciones, debió haber acogido el amparo, pero esto es un exceso retórico al menos. Y aquí viene la segunda reflexión. La Fiscalía Nacional, ¿no es cierto?, tiene que haber hecho un análisis del comportamiento del fiscal Cooper, ¿no?, si lo estaba haciendo bien o mal, y toma la decisión de quitarle la investigación y traspasársela a otro fiscal, al fiscal Juan Castro Vecchio. Uno colige razonablemente a esa decisión es que hay algún reproche, ¿no es cierto?, alguna tirada de oreja al fiscal Cooper, justamente a partir del fallo. Si no fuera así, no se entiende que lo saquen de la investigación, ¿no? Porque ahí la otra explicación sería que está obedeciendo a presiones políticas, ¿no es cierto?, que sería obviamente eso impresentable. Y esa decisión me parece medio incompatible con apelar a la Corte, ¿ah? Porque si la Fiscalía dice en realidad estuvo mal ese pinchazo, bueno, pero entonces ¿por qué apelar a la Corte para intentar que esto se revierta? El fiscal Valencia dijo que apelaba a la Corte precisamente por el párrafo que mencionabas tú. Pero es que uno no puede apelar por los considerandos, pues si en el Claro. fondo está, la apelación es para que se revoque el amparo, Claro, se claro. rechace y esa escucha sea aceptada. Y fíjate que yo la única explicación que tengo es que la Fiscalía de alguna manera quiere entregarle esto a los tribunales y que los tribunales lo terminen zanjando. Es decir, que la Corte Suprema diga la última palabra, que si esto está bien hecho o mal hecho. Yo tengo pocas dudas, me puedo equivocar, por supuesto, pero yo creo que la Corte esto lo va a confirmar. O sea, va a ratificar el criterio de la Corte de Apelaciones y entonces va a quedar más en evidencia, ¿no es cierto?, de que hubo un error en la escucha. Yo creo que es una mala decisión jurídica haber apelado, pero la entiendo estratégicamente, ¿no? De alguna manera la Fiscalía con esto descansa o traspasa la decisión para que lo termine ratificando un tribunal superior. Juan Francisco Gali. Mira, yo creo que la Fiscalía está en una posición incómoda. Súper incómoda. Yo entiendo que lo que hizo la Fiscalía Nacional fue más bien proteger al fiscal Cooper, dado que estaba muy expuesto y que al acogerse el amparo había quedado en evidencia que algún grado de error había habido en esa intervención telefónica. Yo creo que aquí más bien yo separaría tres niveles de análisis, ¿no es cierto? Porque uno es el propiamente jurídico, pero no hay ninguna duda que ya todo Chile conoció las conversaciones que tuvo Josefina Uneus con el presidente y las implicancias y la lectura que cada uno hace de ese diálogo para efectos del caso y la evaluación, digámoslo así, política del caso. Porque creo que probablemente nadie va a esperar el resultado del tribunal oral, del juicio oral que se haga una vez que esta investigación esté cerrada y las acusaciones estén hechas. Nadie va a esperar eso y por eso creo también importante que efectivamente las imputaciones se hagan lo antes posible, es decir, que tengan imputados y que la Fiscalía se dirija en contra de algunos ciudadanos que participaron en esto, cuya participación cree que es constitutiva de delito. Porque aquí lo que no podemos hacer es judicializar la política.
Aquí hay una crítica que es política respecto de lo que se hizo con el caso Procultura y con la utilización de las fundaciones para desviar recursos públicos. Es una crítica que es política más allá que sea delito o no sea delito. Y por lo tanto, que las instituciones funcionen, pero cada una en su carril. Que la Fiscalía haga su trabajo, identifique los delitos que pudieran haberse cometido y que por esos delitos impute, persiga, acuse y después condene. Y eso yo creo que es muy razonable, que además la Fiscalía se tome todo el tiempo que sea necesario. Pero lo que no puede pasar es que la discusión política baile al ritmo de las decisiones que quieran tomar los fiscales. Creo que en eso hay una columna del rector Peña, ¿no es cierto?, respecto de que uno se puede formar opinión política respecto de esto con independencia de la legalidad o ilegalidad de la intervención del teléfono de Josefina Uneus. Y es más, un antecedente que le suma a esto. No sé si lo vieron, pero La Tercera viene en un reportaje en el fin de semana sobre el escándalo en Podemos con una figura muy parecida en España. No era lo mismo porque no eran fundaciones dentro de España, pero sí era con ocasión del financiamiento del gobierno de Chávez a el surgimiento de Podemos. Y sabemos el vínculo que existe entre Podemos y nuestro Frente Amplio. Y pareciera, ¿no es cierto?, pareciera que aquí uno sí puede hacer una crítica política respecto de que ante el surgimiento de estos nuevos movimientos de izquierda que venían a romper, no con la derecha, venían a romper con un cierto establishment de centroizquierda, de la socialdemocracia, lo que era el Partido Socialista Obrero Español en España, que el Podemos venía a romper con ello, y algo similar a lo que quería hacer el Frente Amplio, ¿no es cierto?, en ese momento Revolución Democrática y Convergencia Social, con lo que era la antigua Concertación. Entonces, y esa ruptura en parte estaba asentada políticamente en estas estructuras de la sociedad civil que se utilizaban para generar plataformas políticas. Finalmente, eso es lo que hay en Democracia Viva, que lo que estaban haciendo era claramente desarrollar trabajo en terreno, trabajo político en terreno, mediante fundaciones que eran financiadas con recursos públicos. Y ojo aquí pareciera que lo pasamos muy rápido, pero la diputada que está imputada y desaforada por el caso de Democracia Viva era la presidenta de Revolución Democrática. Sí. Y por lo tanto, esto no es una crítica personal, y las imputaciones penales pueden ser personales, o sea, lo son, digamos, personales, pero la crítica que uno debe hacer es política. Es decir, que la presidenta de un partido político partido político que hoy día está en el gobierno haya utilizado o participado en la utilización de fundaciones de la sociedad civil para financiar actividad política. Y lo mismo corre para Procultura cuando se confunde, ¿no es cierto?, la actividad de Procultura en actividades que eran propias de campaña, o incluso en actividades en la quinta región que después dieron lugar a el candidato a alcalde de Limache, que por lo visto además tiene una relación personal con el fundador de Procultura. Entonces, esta mezcla es la que genera la sospecha, más todavía cuando venimos de años bien traumáticos, yo te diría una década bien traumática de discusión respecto a la relación entre la política y el financiamiento, donde le tocó a la derecha dar explicaciones en el pasado. Y por lo tanto, en teoría, este nuevo movimiento venía con la lección aprendida de no mezclar las cosas del financiamiento y la política, menos aún ni el financiamiento privado, menos aún cuando se trata de recursos públicos. Carlos Gajardo. Lo que pasa es que ahí caemos en el problema sempiterno finalmente del financiamiento de la actividad política, ¿no? Porque la actividad política es una actividad que requiere financiamiento. Pero por eso le dimos financiamiento público, Carlos. O sea, una de las conclusiones de la crisis del 2014-2015 fue justamente cambiar la regulación para que hubiera financiamiento público. Y hubo un avance, yo diría, significativo en la regulación, ¿no? Porque efectivamente se elimina a partir del escándalo Pente-SQM Corpesca, el financiamiento privado de empresas. Se sigue permitiendo el financiamiento de personas naturales, pero ahora pasa a ser público ese financiamiento. Es decir, si usted financia a una empresa, usted
a una campaña, usted aparece en un registro, ¿no es cierto? Público y limitado, además. Antes O sea, también- con sí, límite. antes también había un límite, ahora son límites menores, y se le da mayores capacidades al CERVEL, y yo creo que ahí todavía estamos medio cojos, ¿no? Porque si efectivamente esto queremos que funcione, tiene que ser con mayor, finalmente, fiscalización, con un organismo más o menos empoderado en esto. Ojo, siguen pasando la semana, lo comentamos la semana pasada, todavía no hay denuncia del CERVEL por este tema. O sea, el CERVEL todavía no ha abierto su boca respecto al financiamiento ilegal que podría haber habido de campañas, lo que es requisito para que se pueda iniciar una investigación criminal. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que tú has planteado, Juan Francisco, de que aquí hay que diferenciar el carril, ¿no es cierto?, de una investigación criminal que siempre va a ser marginal en cuanto a que el derecho penal por definición es marginal, no solo Así va a es. lo más grave, a Así las es. conductas más, y que por lo tanto puede generar ciertas insatisfacciones. Versus la discusión política de partida de establecer responsabilidades políticas y también de cómo hacemos, cómo mejoramos para que esto no suceda tan fácilmente o idealmente no vuelva a suceder. Pero en esos dos carriles, por supuesto que mantenerlos separados es muy complejo, ¿no? Porque obviamente hay siempre un interés de obtener ventaja, sobre todo de los avances de la investigación penal para sacar créditos políticos. Y esto, de nuevo, no es de ahora, ¿no es cierto? Recordemos que en el caso Hermosilla, ¿no?, a un abogado del Partido Socialista, me parece, claro, lo pillaron filtrando antecedentes a la tercera, ¿no? A Enrique Aldunati, que sé yo, dejó de ser el abogado del partido. En fin, el aprovechamiento político es algo que es medio consustancial, y quien debe tener esa línea divisoria no es la política, si la política va a echar mano a lo que pueda, es justamente el sistema judicial y de la fiscalía y qué sé yo. Sí, yo creo que por eso mismo creo que la decisión de la Fiscalía Nacional respecto del fiscal Cooper tiene esa lógica de sacarlo, o sea, dado que el fiscal Cooper se transformó en un ícono de tira y afloja, ¿no es cierto? Desde la derecha y después desde la izquierda, incluso lo acusaron de espionaje, ¿ah? Creo que la decisión de la Fiscalía Nacional es correcta en cuanto a sacarlo del debate, sacar su nombre del debate político. Lo entiendo, pero sabes que a mí, Juan Francisco, en general no me gustan esos cambios porque muestran que la Fiscalía finalmente es demasiado sensible a la crítica política y por lo tanto entonces va a ser re fácil, ¿no es cierto?, criticar a alguien en el futuro para que la Fiscalía lo saque. Yo creo que la Fiscalía tiene que apoyar, digamos, la labor del fiscal hasta que no considere que ha cometido algún error que lo hace inviable su permanencia. Y creo que ese es el motivo de fondo acá. O sea, Pero aquí lo echan no porque Valencia se despertó un día con ganas de echarlo, lo echan por el fallo de la por el Corte de fallo de la Apelaciones. Corte, exacto. Claro. Pero eso uno debe corregir que la Fiscalía entonces, de alguna manera, está de acuerdo con que hubo un error que Claro. hace que sea inviable su continuación Claro. en el cargo. Pero Por sí, supuesto. Sí, por eso es que digo que haber apelado es medio incompatible y solo lo leo como una manera. Fíjate que yo creo que ahí en el fondo no están defendiendo a Cooper, porque lo más probable es que la Corte va a ratificar ese fallo y eso va a ser un segundo mazazo a Cooper, ¿no? Sí. Ahora ya te invento un 5-0 diciendo Sí, claro. que lo que hizo fue incorrecto. En el fondo, esa apelación tiende finalmente a proteger la decisión de la Fiscalía Sí, Nacional. pero hay algo implícito que probablemente ni el fiscal Valencia, ni el fiscal Cooper, ni el fiscal Castro lo pueden decir, pero lo que está diciendo la Fiscalía es ustedes, la política tenga su discusión en su foro, ¿ah? Pero no vamos a tener una discusión política con ocasión de la persecución Claro. de delitos, porque, y ahí es muy relevante porque, por ejemplo, la escucha, ¿no?, puede tener mucha relevancia política, pero va a tener que tener, si es que se ratifica el amparo, cero relevancia jurídica. ¿Ah? Porque justamente de eso se trata nuestra institucionalidad. Se trata de que si esto fue realizado con afectación de los derechos y con incumpliendo una norma, bueno, esa prueba no puede ser utilizada para la imputación de delitos. Claro. ¿Ah? Pero otra cosa es el debate político que se tenga. Y Porque lo que ya pasa- está en conocimiento público. Y Porque además- se filtró además. Y porque, mira, y los que hemos estado en política, ¿no es cierto? Pues, no, facilita el debate político cuando uno cree tener la razón porque te la da un fiscal o te la da una investigación criminal. Cuando en realidad esto se trata de exponer a los ciudadanos hechos de los que ellos se hagan juicios
políticos. Claro. Esto puede, incluso yo te diría más, esto puede terminar en que ninguna persona resulte culpable de algún delito como consecuencia de lo realizado en Procultura. Pero uno puede tener una opinión muy crítica políticamente respecto a lo realizado. Por supuesto. ¿Ah? Y puede generar modificaciones legales además. Sí, el único problema que le veo a esto, o sea, estoy muy de acuerdo que efectivamente aquí tienen que haber dos carriles separados, por un lado la discusión política, por otro lado la discusión jurídica, está perfecto. Yo el único problema que le veo a esto es que como los caminos se intersectan, el maltrato que la clase política le hace al sistema de justicia permanentemente, acusando, ¿no es cierto?, de lado y lado, ¿no es cierto?, acusando por un lado espionaje político, o por el otro lado De acusando acuerdo con el gobierno. que le están haciendo el juego al gobierno. Mira lo que pasó recién con el caso Monsalve. La Corte Suprema acoge un amparo y deja con arresto domiciliario a Monsalve, e inmediatamente hay un tuit de Evelyn Matei que dice: lo único que se hizo costumbre en este país fue la impunidad, ¿no? Achacándole al gobierno la libertad de Monsalve. Lo entiendo, estamos en campaña, está perfecto políticamente, digamos, porque probablemente algún rédito puede obtener de eso. Lo que digo es el maltrato sistemático, permanente, reiterado como estrategia política del mundo político a las instituciones, que puede tener un rédito para las campañas que estamos a puertas de tener, le sigue generando un daño a las instituciones tremendo, porque sigamos preguntándonos cómo está la confianza de la ciudadanía en las instituciones, o sea, en el suelo completo. Y tú hagas lo que hagas, no logras salir de ahí por esta crítica y falta de respeto permanente, diría yo, a las instituciones. Ya, vamos cerrando. Sí, no solamente que yo coincido ahí. No hay que traspasarle la responsabilidad de definir las culpabilidades políticas ni a los fiscales ni a los tribunales. El debate político se tiene ante la ciudadanía y en los foros políticos, en el Congreso. Si lo que pasa es que también la gente dejó de confiar, ¿no? Ya Hace rato. no lee los informes de las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados como una institucionalidad que realmente esté No. buscando esclarecer las responsabilidades políticas, sino que más bien depende de quién sea la mayoría. Ya sabemos, podemos anticipar fácilmente el resultado de una comisión investigadora dependiendo cuál es la mayoría y la minoría de esa comisión investigadora, o si es que hay algún reproche interno entre las distintas coaliciones de gobierno que hacerse como consecuencia de eso. Pero yo creo que efectivamente uno de los desafíos sociales y políticos es desjudicializar nuestra política, porque creo que le hace mal tanto al sistema judicial como también a la política. Muchachos, los invito a escuchar las efemérides de hoy, jueves 22 de mayo, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. Una revista para escuchar el mejor análisis de la actualidad. Eres parte de Página 13 de Tele 13 Radio. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en primeros pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. Todo lo que tu empresa necesita con un solo clic. Desde solo 0,77 UF más IVA mensual, incorpora Softland Cloud, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Grupo CAP, símbolo del desarrollo minero industrial chileno, impulsa el futuro con empresas diversas unidas por un propósito común: liderar en materiales y soluciones críticas para la descarbonización. Desde Chile siguen construyendo un mañana sostenible. Conoce más en www.cap.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión. Con Prudential AGF conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Atención amantes de los Whopper y la Rodeo King, todos los jueves disfruta un 40% de descuento en Burger King pagando con tus tarjetas Santander en locales o en AutoKing. Elige tu hamburguesa favorita y más encima ahorra. Más info en santander.cl. Santander es el momento. Elige una fibra que te toque la fibra con el plan 800 megas, Zapping Plan Fútbol, TNT Sport Premium y acceso a todo el contenido de Max a solo 29.990 pesos por un año. WOM, nadie te da más. Desde la salud de tu familia hasta la universidad de tus hijos, con Vicevida asegura tus ahorros, protección y jubilación. Vicevida planifica y asegura un futuro con tranquilidad. Página 13.
¿Quién está de cumpleaños hoy día? El que estamos escuchando, Morrissey. Cumple 66 años. Tipo difícil este, ¿eh? Cuando vino al festival no le Paso gustaba que lo conflictivo miraran. en Chile, sí. No le gustaba que lo miraran a los ojos. Se enojaba. Y pidió una serie, bueno, todos piden excentricidades, pero este era particularmente osco. No han entendido más que le regalaron un pájaro. Yo encuentro lo más friki que en Chile regalen un pájaro en un festival. Que es una gaviota, pero estamos nosotros asumidos, pero no la gente. En 1924 nace Charles Aznavour. En 1960 fue el terremoto de Valdivia, 22 de mayo. 9.5. El sismo más grande registrado en la historia del mundo. Todavía era el récord. Todavía tenemos el récord. Está de cumpleaños, no sé por qué lo voy a decir, pero en fin. Gabriel Coca Mendoza y Arturo Vidal. Mira tú. Lo más grande. Que lo pasen bien. Súper bien. Súper. 38 años cumple Djokovic. Nació en 1987. Mira, nació el mismo año que Vidal. Fíjate. Cumple 59 años el guitarrista de Los Tres, Ángel Parra. Hijo de Ángel Parra, nieto de Violeta Parra. Y hermano de Javiera. Eso, y el año 2017 hubo un atentado en la ciudad de Manchester, deja más de 20 muertos y un centenar de heridos. Esto tras un show de la cantante estadounidense Ariana Grande. Mira, Quedó la grande. saludos al Coca. Es correcto. Ya. Y Ángel Parra, por favor. Sí. Gran... Oye, recuérdalo La con la recta camiseta música. de Chile, Quique. ¿Ah? No puedo. A Arturo, por supuesto. Sí, pues. Sí. Y al Coca también, pues. Me lo acuerdo yo. Ahí menos. A No ganó tanto, pero a Arturo Vidal tremendo. a Vidal me lo imagino en el auto, en el Ferrari, y al Coca comiendo tallarines. Ya. Chao, nos vemos. Chao. Nos escuchamos mañana. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Chao, chao.